Para ir entrando en materia, mis amigos internautas, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana. Se encuentra con nosotros Lizzie Ernest, quien es la presidenta de Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, a quien le doy la bienvenida aquí a Plataforma al Aire. Qué gusto poder contar con usted, mi querida Lizzie. Bienvenida a Plataforma y que nos cuente pues cómo amanece el día de hoy, qué tal trasladarse hacia el centro de la ciudad capital. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me parece una muy buena oportunidad para hablar sobre varios temas que nos conciernen fundamentalmente a las mujeres. Este día, bueno, es un día clave, ¿no? Todavía en la Asamblea se están discutiendo las reformas al Código Orgánico Integral Penal y esperamos que se archive, ¿no? Porque realmente tiene muchos problemas, no solamente en relación al tema de femicidio o feminicidio, sino también en otros aspectos, ¿no? Que atañen justamente al tema de seguridad y al tema de justicia particularmente. Entiendo, mi querida Lizzie, que tienen ustedes esta postura como tal, que piden el archivo de estas reformas, pero vamos entrando en contexto para que nuestros amigos internautas puedan conocer el por qué ustedes están pidiendo que se archive las reformas como tal. Partamos desde el tema del femicidio. ¿Cómo está la situación de las muertes que provocan o que se provocan en contra de las mujeres a nivel nacional y que ahora se lo conoce como femicidio, ¿no? Claro, el año 2022 y el 2023 han sido los años de mayor incidencia, digamos, de muertes producto de femicidios, de muertes de mujeres producto de femicidio y también del crimen organizado. Es decir, tenemos datos que van desde los 356 en el año 2022, si no me equivoco, y 336 en el año 2023. Estos datos nos dan una alerta de alguna manera, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo y que no puede tampoco, ¿no? Ni la Asamblea, ni el presidente de la República, ni nadie taparse los ojos y decir, bueno, este problema no importa, porque este problema es un reflejo de lo que está pasando también en la sociedad. Es decir, los crímenes y las muertes violentas de mujeres se han incrementado fuertemente, terriblemente diría yo, y esto lógicamente no puede continuar así. Es decir, si es que se hace una política de seguridad, también tiene que pensar en lo que está ocurriendo con las mujeres, ¿no? En este marco de inseguridad que vive el país. No sé si ustedes manejan en la actualidad porcentajes de cuánto es el incremento que se ha producido en el transcurso de estos años y sobre todo en este 2024. Bueno, realmente no tengo, digamos, las cifras, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Vemos que hay un creciente incremento que no baja, ¿no? Es decir, las políticas públicas no están dando resultados, ¿no? En relación a lo que es evitar las muertes violentas de mujeres y los femicidios, por el hecho de que tampoco la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia no se está cumpliendo, es decir, no se está aplicando en la debida forma, ni tampoco da los recursos, ¿no? Para que esto suceda. Hay una precariedad muy grande, ¿no? Respecto al presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y la Familia, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y eso repercute en su incapacidad, de alguna manera, de poder generar las políticas y que se apliquen en los diferentes territorios, ¿no? Es decir, no tiene los equipos necesarios, ¿no? Como para generar justamente procesos de prevención, ¿no? Que son los más importantes y los más necesarios para evitar la muerte de las mujeres. Bueno, ya que estamos abordando esta temática respecto al femicidio, ¿cuáles podrían ser las causas para que a estas alturas, en vez de que disminuyan los casos, se estén incrementando? Bueno, una de las causas fundamentales con las que nosotras realmente estamos analizando es justamente el incremento de la violencia del crimen organizado. ¿No? Es decir, hay muchas mujeres, como le digo, ¿no? Que por ser botín de guerra, por de alguna manera ser una cuestión como de amenaza al que realmente debería ser aniquilado, ¿no? Matan a la mujer o matan a la hija o matan a la madre, porque las mujeres no son consideradas, digamos, de igual importancia que los hombres. Entonces, estas amenazas, ¿no? Evidentemente pueden generar
mayores niveles de violencia. Y bueno, si la gente ya está acostumbrada, los sicarios están acostumbrados a matar, no importa a quién mate. Y lógicamente ahí se ve muertes de niñas muy pequeñas, muertes de adultas mayores también, ¿no? Y lógicamente muertes de mujeres adultas, ¿no? Y adolescentes, o por ejemplo se señala, ¿no? Desde Aldea, ¿no? Y desde quienes hacen el mapeo sobre el tema de femicidios, que el 30%, es decir, la media de alguna manera de mujeres que son víctimas de femicidio están entre los 25 y los 35 años, ¿no? Es decir, la edad reproductiva por excelencia, y donde las mujeres están absolutamente bien, ¿no? Digamos, en buena salud, vitales, etcétera, etcétera. Entonces son proyectos de vida que efectivamente se van truncando, ¿no? Por estas situaciones y por este contexto, ¿no? Como digo, de violencia del crimen organizado. ¿Desde cuándo, no sé, ustedes tienen conocimiento de que lamentablemente se realizó este tipo de incrementos de femicidios a raíz de la presencia del crimen organizado? ¿Comenzaron ustedes a hacer seguimiento de este tipo de situaciones que se han ido evidenciando? Evidentemente. El año pasado, ¿no? Se hizo una evaluación de la aplicación de la ley de violencia, como digo, y esta que fue impulsada, digamos, por la propia Asamblea Nacional. Y en esto se evidenció, ¿no? Que en muchas partes el tema del crimen organizado estaba causando ya estragos, digamos, ¿no? Y muertes violentas de mujeres. Entonces, eso lógicamente nos llamó a la alerta, y también el Aldea, ¿no? Con el grupo que hace justamente los mapeos, fue viendo, ¿no? Que efectivamente habían mayor cantidad de mujeres que habían sido muertas, ¿no? Por efecto de la violencia, por el sicariato, por el crimen organizado. Entonces, esto viene desde finales del 21, ¿no? 2021 hasta ahora, ¿no? Que no hay ojalá, ¿no? Que las políticas de seguridad que está implementando este gobierno paren un poco también, no solamente el crimen organizado, sino también la muerte violenta de mujeres. Pero yo creo que ahí, ¿no? Es importante también no solamente tener un tema, un enfoque securitista, sino también un tema de prevención. Es decir, es importante cambiar la mentalidad respecto a las mujeres, ¿no? De considerarlas, digamos, inferiores o desechables de alguna manera, ¿no? Entonces creo que esto el machismo se mantiene, exacto, y por ahí va mi pregunta. Claro. Esto se mantiene porque todavía vivimos en una sociedad machista. Vivimos en una sociedad muy machista, ¿no? Que además, ¿no? Es decir, ha tenido muy malos precedentes en cuanto, por ejemplo, a expresiones de los mandatarios o de algunos mandatarios que han dicho, bueno, que las mujeres, que buena es la farra, porque se visten más corto, o porque les falta tela para sus faldas, pero que qué bien están, o bueno, una serie de epítetos, ¿no? Que de alguna manera están corroborando y están profundizando este machismo. Es decir, bueno, si el presidente lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso creo que simbólicamente nos ha causado mucho daño, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar efectivamente, ¿no? De esta manera de pensar, porque no solamente afecta a las mujeres, afecta a la familia y afecta a la sociedad. Mi querida Lizzy, tengo preguntas de nuestros amigos internautas que me gustaría que usted las escuche. Dice, ¿qué ciudades o qué provincias tienen mayores índices de violencia contra la mujer? En cantidad, el número, digamos, de mujeres víctimas de femicidio está en Guayaquil y después en Pichincha, porque son, digamos, las ciudades de mayor población. Pero si hablamos de tasas, ¿no? de incidencia, ¿no? De femicidio, está Sucumbíos y Orellana. ¿El oriente ecuatoriano? El oriente ecuatoriano. ¿Por qué? Es decir, creo que en Sucumbíos se conjugan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el que sean frontera, el que en esos territorios también haya extracción minera y petrolera, y eso genera también como reductos, ¿no? En donde realmente ni la sociedad civil ni la policía, creo, pueden entrar, ¿no? Entonces ocurren cosas que muchas veces ni siquiera sabemos, ¿no? lo que realmente está ocurriendo, desde el tema de trata, desde la cuestión de, violencia sexual, ¿no? Con niñas y adolescentes, ¿no?
el tema de la prostitución, ¿no? Es decir, son cosas que están como muy normalizadas. Y bueno, estas mujeres, ¿no?, que están en esas condiciones no pueden ser también víctimas, ¿no?, de femicidio por cualquier razón. Usted utilizó un término que lamentablemente se está escuchando ya en varias situaciones, y es el tema de la normalización. Sí. Es decir, que esta normalización llega a conocimiento o se adapta hasta en las mismas mujeres, que piensan que es normal que se permita esta situación machista, que puedan ser violadas, que puedan ser ultrajadas en varias formas. Sí, yo creo que llega a tanto, ¿no?, que es como una especie de destino, ¿no? Es decir, las mujeres lo toman como destino, llegan a pensar, bueno, soy mujer, nací mujer, tengo que sufrir, y además está reforzado por la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica dice, bueno, las mujeres tienen que de alguna manera sacrificarse por su familia, aunque las peguen, aunque las violen, aunque casi las maten, ¿no? Entonces, creo que era un dicho que anteriormente se escuchaba mucho. Claro, ¿no? Y bueno, pues sí, es como el dicho es, ¿no? Si es marido, que pegue si es marido, mate, o alguna cosa, que pegue, que mate, exacto. Entonces, estos dichos, ¿no?, sí tienen una historia muy anterior, ¿no? Y creo que es un tema difícilmente transformable, digamos, ¿no? Pero por ahí, otra vez repito, el tema de la prevención es absolutamente importante. Y la prevención no es solamente decir, ay, no, cuídese, ¿no?, y no vaya con falda corta en la noche, sino cambiar justamente, ¿no?, estos patrones socioculturales que están reforzando la violencia, reforzando el machismo y reproduciéndolo. ¿Usted cree que a futuro se pueda lograr cambiar estos patrones? Yo creo que ya sí. Son tantas décadas. Sí, el tema es que esto tiene que conjugarse también con políticas, es decir, no solamente un tema de voluntad de la sociedad civil y de las mujeres que estamos sufriendo, digamos, estas situaciones, no porque nos violan y nos matan, ¿no?, sino que tiene que, lógicamente, haber políticas así muy, muy concretas, muy claras, que castiguen este tipo de comportamientos, ¿no?, y que fundamentalmente prevengan, es decir, hagan otro tipo de educación, tanto a funcionarios judiciales, ¿no?, como a los maestros, como a los propios curas, ¿no?, y al conjunto de la sociedad, ¿no?, de ver, ¿no?, que hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos y somos iguales. Y quiero aprovechar para consultarle otra pregunta. Dice, ¿cuántas denuncias se reciben de femicidio al año? ¿Cuántas sentencias se tienen por femicidio? No sé si ustedes manejan estas cifras. Sí, bueno, hay la plataforma ESE, que es del Consejo de la Judicatura, ¿no?, que también hace un seguimiento a este tipo de casos. En este momento no recuerdo bien, pero hay del número de femicidios denunciados, digamos, que no creo que sean todos, además, ¿no? O sea, hay muchos femicidios por que temor, seguramente no lo hacen, que por temor o porque no se descubren, ¿no? O porque, qué sé yo, están bajo 3 metros de profundidad de la tierra, pero el porcentaje de sentencias de alguna manera y sentencias condenatorias es aún muy bajo, es decir, no está por debajo del 20%. Entonces, lógicamente hay temas, ¿no?, que son muy complejos, ¿no?, porque esto también nos remite a lo que son las víctimas indirectas, es decir, los hijos, ¿no?, los familiares de la persona que ha sido víctima de femicidio. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el tema de los bonos o el tema de la reparación es una deuda pendiente también para los familiares, ¿no?, es decir, conseguir el bono, ¿no?, para víctimas indirectas de femicidio es terriblemente complicado, y quienes sufren, quienes están mal ahí, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que se quedan huérfanos, no solamente la madre, porque o el padre o está en la cárcel o fuga o se ha suicidado. Una situación muy compleja, y entiendo que por todo esto que estamos conversando aquí en Plataforma al Aire, el tema de los femicidios, se busca establecer reformas, ya para ir entrando en materia, mi querida Lizzy. Reformas que ustedes, como lo señalé al inicio, pues las han cuestionado. Porque, ¿qué está pasando? Porque se habla en parte de regresión. Sí. Por un lado, ¿no?, cuando se habla del femicidio,
la tipificación anterior era bastante clara, ¿no? Que señalaba justamente, ¿no?, que la persona, como resultado de relaciones asimétricas de poder, subordinación y discriminación manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Entonces, claro, en la propuesta actual se ha omitido el tema de las relaciones de poder, ¿no? Yeah. Que es básico, ¿no?, porque además esto está incorporado dentro de lo que son los protocolos de investigación de muertes violentas y femicidios de América Latina y también del Ecuador, que la Fiscalía, ¿no?, a veces los cumple, a veces no, pero en todo caso están dentro de estos protocolos, ¿no? Y toda muerte violenta debe ser investigada como femicidio, ¿no? Entonces, esto realmente, cuando se quita el tema de las relaciones asimétricas de poder, ¿no?, se está quitando un poco el trasfondo, ¿no?, de lo que es un femicidio, ¿no? Yeah. Porque efectivamente, ¿no?, cuando nosotros decimos, ¿no?, que un padre, que un abuelo, que un tío, que un hermano, ¿no?, pueden matar a una mujer, pueden violar a una mujer, ¿no? Es decir, estamos viendo que hay relaciones asimétricas de poder, ¿no?, o un cura, o un profesor, ¿no?, o un jefe. Es decir, que si se llega a quitar esta terminología de relaciones de poder, no se sabría quién. Exactamente, ¿no? Es decir, queda, digamos, muy ambigua, no es clara, ¿no? Está planteada, dice la propuesta de la Comisión de Garantías Constitucionales, señala que la persona que por razones de género dé muerte a una mujer será sancionada con pena privativa de la libertad de tratar. Sin establecerse fechas. No, es decir, dice de 22 a 26 años, ¿no? Esa es un poco la pena, pero no se esclarece, ¿no?, qué tipo, es decir, la particularidad, ¿no?, del femicidio, porque si no podría ser homicidio, podría ser asesinato, cualquier cosa. La particularidad es esta cuestión de las relaciones de poder, ¿no?, que se omite. Y esto, ya que estamos abordando estos temas, podría llegarse a aplicar tal vez en lo que pasó en el Carchi en relación a estas dos niñas que fueron encontradas, asesinadas, sí, metidas en un hueco prácticamente y a distancias bastante cortas. Bueno, es decir, todavía no está aprobada la ley, lógicamente, ¿no? Y esperemos que no se apruebe, pero podría ser. Podría aplicarse perfectamente, es decir, quién hace, no se sabe por qué se hace, ¿no? Es decir, no hay realmente razones que puedan justificar, digamos, el hecho, ¿no?, y que de alguna manera se acojan a esto, ¿no?, que por razones de género, es decir, mi hija se portó mal, ¿no?, o qué sé yo, mi sobrina se portó mal, entonces la pegué, se cayó, y claro, se cayó mal, entonces se rompió la cabeza y se murió, ¿no? Entonces, no es una cuestión, digamos, que yo por razones de género, ¿no?, haya hecho, sino porque se portó mal, ¿no? Entonces se termina encubriendo. Se va encubriendo y ahí va el tema de la impunidad, ¿no? Es decir, hay mucha gente y muchos perpetradores de femicidios o femicidas pueden poner cualquier excusa y lógicamente el tema de la impunidad continúa y se profundiza. ¿Qué otros puntos también siguen cuestionando ustedes dentro de esta reforma? Otro de los puntos, ¿no?, es el tema del feminicidio, ¿no? ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir, no? Y ese es, como decíamos, Primero yo quería decir algo, ¿no?, que estas reformas se han hecho casi sin consulta. Y por allí va también mi siguiente pregunta. ¿A ustedes se les socializó? No, que va, para nada, ¿no? Entonces nosotros, ese es un reclamo que nosotros tenemos para la Asamblea, porque realmente no se preguntó, y sobre todo no se preguntó a la gente que conoce y que sabe de esto, ¿no?, y que ha tenido largo tiempo, digamos, de seguimiento de estos procesos y de estas reivindicaciones que como mujeres, ¿no?, en relación al tema de una vida libre de violencia estamos impulsando desde hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo, es decir, desde las comisarías de la mujer y la familia, que realmente fueron una explosión, digo, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, que eran víctimas de violencia en sus hogares, ¿no?, porque antes ni siquiera se podía acusar o demandar a la pareja, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esto ha sido, como digo, desde el año 93 más o menos, ¿no? El año 95 ya se crearon las comisarías y esto ha sido todo un proceso. Entonces, el no reconocer este histórico, ¿no?, y no haber planteado, digamos, que hay mujeres, ¿no?, hay organizaciones que han hecho un seguimiento concreto, que han hecho un seguimiento específico sobre esto,
no haber consultado con ellas me parece una barbaridad, porque las personas que están ahorita en la asamblea, y disculpen las asambleístas y los asambleístas, ¿no? Realmente no conocen, ¿no? Es decir, no tienen idea, ¿no?, de lo que se está jugando en esto y de todo lo que ha costado llegar hasta donde hemos llegado, ¿no?, incorporando, por ejemplo, el tema de femicidio, ¿no?, en las anteriores reformas del Código Penal. ¿Cómo es que ustedes se llegan a enterar que se va a realizar este tipo de reformas? Porque ya se avanzó un primer debate, estamos prácticamente en un segundo debate y sí, para que se terminen aprobando estas reformas. Lamentablemente ayer en la Asamblea Nacional no contaron con los votos necesarios. Exacto. Pero porque se estaban analizando otros articulados, claro, que iban en otro, claro, contexto. Otros articulados que no tienen mucho que ver, digamos, con el tema de femicidio, ¿no? Aunque esta mañana yo, al venir aquí, justamente estaba escuchando en la 101.7, no me acuerdo qué radio es, creo. Sucesos. Alguien decía, bueno, el tema de femicidios, y ese es otro de los puntos que nosotros estamos planteando, porque el feminicidio es la responsabilidad del Estado, ¿no? En cuanto, digamos, a la omisión, ¿no? O al maltratamiento, digamos, de una denuncia sobre el tema de femicidio. Entonces, hay una responsabilidad del Estado, por ejemplo, cuando una mujer va y tiene medidas de protección y resulta que vuelve a llamar y no contesten y la policía no va, o el fiscal no hace la investigación debida y resulta que ya no es homicidio, sino que ya no es femicidio, sino que es homicidio o cualquier tipo que no es precisamente el que realmente sucede. Entonces, esa negligencia por parte del Estado es el feminicidio, ¿no? Es decir, es la responsabilidad del Estado. En la propuesta, lo que se plantea es que la responsabilidad es del funcionario que la comete, no del Estado. No del Estado, sino del funcionario. Del funcionario, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, es decir, es muy fuerte cargar al funcionario una responsabilidad que es del Estado, ¿no? Porque no ha hecho funcionar el sistema de protección, no ha capacitado, digamos, a toda la gente que tiene que hacer, digamos, la labor de prevención, de protección, de atención y de reparación, porque esto tiene que realmente conducirlo como política el Estado, ¿no? No es una cuestión de que yo, funcionaria, ¿no? Es decir, tengo que saber todo y qué sé yo, y tengo que tener el chip cambiado, ¿no? Para que realmente pueda cumplir con lo que se tiene que hacer, ¿no? De acuerdo a los protocolos. Mi querida Alicia, el tiempo es bastante corto, pero bueno, sí, quiero aprovechar para leerle una preguntita más de nuestros amigos internautas. Dice, ¿la coalición de mujeres va a ir a la Asamblea Nacional? ¿Los van a recibir? Porque parece que la Asamblea ahora saca leyes, pero solo se escuchan entre ellos, no escuchan a todos los sectores interesados. Exactamente. Nosotros hemos pedido justamente, ¿no?, que se nos reciban, ¿no?, pero el tiempo es muy corto, ¿no?, y están absolutamente... Sí. Es decir, nosotros realmente ayer nos activamos, ¿no?, porque ya supimos, ¿no?, de que se iba a tratar en la Asamblea las reformas al Código Penal, al COIP, ¿no? Entonces, fue inmediato, ¿no? Y bueno, ya sabiendo qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que estaban proponiendo, inmediatamente, ¿no?, analizamos y empezamos a trabajar en redes, ¿no?, que es un poco lo que siempre se hace, ¿no?, para poder incidir y para decir, bueno, esta es nuestra voz y nosotros no estamos de acuerdo, ¿no?, para que de alguna manera también los asambleístas y las asambleístas se den cuenta de lo que están haciendo, que no es cosa menor, ¿no? Es decir, es un problema muy, muy serio que nos está afectando al 50% de la población. Entonces, no creo que haya posibilidad en este momento, ¿no?, cuando ya se está discutiendo, ¿no?, justamente tuvimos una pequeña charla por ¿cómo se llama?, por internet, por virtual, con una de las asesoras, pero no por quienes están presentando realmente, digamos, los... O sea, no fue con la misma Comisión de Justicia. No fue con la Comisión de Justicia, ¿no? Entonces, sí nos da un poco, y ese es un poco el reclamo, ¿no? Es decir, no han llamado a quienes deberían haber llamado, no han socializado, no han hecho el trabajo que deberían haber hecho como legisladores, y creo que esa es la falla fundamental, ¿no? Toda ley debe ser discutida, ¿no?, con quienes de alguna manera se ven afectados o se ven beneficiados. Mi querida Alicia, bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista, tendríamos muchísimo de qué hablar, pero ¿cuál sería el mensaje tanto a la ciudadanía como a los legisladores que todavía tienen tiempo para darle un giro a estas reformas que buscan ser aprobadas? Bueno, para los asambleístas, ¿no?, bueno, ya creo que han conocido bastante
todo lo que ha sido todo lo que ha provocado de alguna manera, ¿no?, la reacción que ha provocado, ¿no?, estas reformas, y que lógicamente no dan cuenta de un desconocimiento no solamente en los temas de femicidio, sino en el conjunto de aspectos, ¿no?, que están tratando, ¿no?, como el tema de seguridad, como, bueno, varias cosas, ¿no?, que ya han sido criticadas desde la Fiscalía y desde otros ámbitos, que realmente no piensen en lo que están haciendo, ¿no?, y que cambien o que se abstengan y que archiven este proyecto, porque realmente este proyecto es regresivo, desde la Constitución, ¿no?, hasta las leyes que están incorporadas, ¿no? Entonces, y a la ciudadanía, ¿no?, que esté pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no?, porque si es que esta ley se aprueba, realmente es muy condenable y realmente nosotras como sociedad civil sí reaccionaríamos fuertemente, ¿no?, frente a una situación de esta. Y por allí vaya una pregunta más para ir concluyendo: ¿qué tipo de acciones tomarían? Porque rechazarían a estas reformas en caso de que llegasen a aprobarse. Sí, nosotros rechazaríamos, ¿no?, y veríamos un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no?, desde la parte jurídica, ¿no?, para revertir esta situación, porque realmente es una situación que perjudica a muchísima gente y claro, beneficia a unos poquitos, ¿no?, en los otros ámbitos, pero en cuanto al movimiento de mujeres, yo creo que realmente habría, tanto en Quito como en las otras provincias, una movilización muy fuerte, porque esto es realmente muy complicado para nosotras. El llamado de atención, entonces, desde ya a los legisladores, a los 137 asambleístas que son quienes darían paso o no a estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a agradecerle la presencia de nuestra invitada esta mañana, Lizzy Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, por habernos acompañado esta mañana aquí en Plataforma al Aire. Muchísimas gracias y vuelvo a decir, ¿no?, ojalá que se archive este proyecto.